antes del terror. Walmart está abierto las 24 horas, pero nadie te advierte lo que pasa cuando las luces bajan, los pasillos se vacían y los empleados se quedan solos con lo que no debería estar ahí. Estas no son promociones, son advertencias. Hay lugares que parecen diseñados para ocultar cosas, no por su forma ni por su tamaño, sino por la sensación que provocan cuando te adentras solo. El almacén de un Walmart, por ejemplo, no debería dar miedo, hasta que te das cuenta de que algunos pasillos no están en los planos. Me llamo Rodrigo. Tengo 27 años y trabajé durante casi un año en el área de logística nocturna de un Walmart en la periferia de Toluca. No era el mejor empleo, pero pagaban lo justo y me dejaban trabajar con audífonos mientras acomodaba mercancía. Lo que nadie te dice es que en los turnos de madrugada, el silencio de la tienda no es absoluto. Hay ruidos que no cuadran, golpes que no vienen de estantes, pasos que no pisan linóleo y, sobre todo, puertas que se abren solas aunque nadie las toque. Todo comenzó con una entrega perdida. El sistema indicaba que había llegado un pallet con artículos de electrónica, bocinas, cables, una televisión, pero en el inventario físico no aparecía. Fui el encargado de buscarlo esa noche. Me dieron el número de guía y el nombre del proveedor, pero ninguna caja coincidía. El supervisor me dijo que probablemente lo habían escaneado 2 veces por error y que aparecía como recibido sin estarlo realmente, pero algo no cuadraba. El sensor de temperatura del almacén, que estaba justo al fondo, donde casi nadie entra, había registrado actividad, una ligera variación de calor en un punto sin cámaras, justo entre 2 estantes de refrigeración sin uso. Fui a revisar. Esa parte del almacén es un pasillo muerto. Ahí suelen ir a parar productos devueltos, cajas vacías o cosas que nadie quiere mover. Avancé entre estantes hasta llegar al rincón. Todo olía a cartón húmedo y plástico. No había señal de la entrega. Pero en el suelo, junto a una de las paredes, había marcas de arrastre, como si algo muy pesado hubiera sido empujado hasta ahí y luego desaparecido. Revisé con la linterna del celular y encontré una puerta de servicio que no recordaba. No tenía letrero, ni siquiera cerradura, solo una manija metálica oxidada. Pensé que era un acceso antiguo a la zona de carga, tal vez clausurado, pero al empujarla, se abrió sin resistencia. Del otro lado no había una rampa ni muelles. Había otro cuarto, vacío, sin estantes, sin señalización, solo paredes de concreto sin pintar, el piso irregular y un foco colgando del techo, que no parpadeaba, pero sí sonaba. Ese zumbido eléctrico bajo que te hace sentir que no estás solo. No había cajas, no había entrega, solo una silueta. No era una persona. Era la forma de una persona, pero como si la hubieran recortado de la sombra misma del lugar. Alta, delgada, inmóvil, sin ojos, sin rostro, pero con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me observara sin necesidad de ojos. Cuando retrocedí, la puerta se cerró sola, suave, pero definitiva, y al girarme para empujarla de nuevo, ya no estaba, ni la puerta, ni el pasillo muerto, solo cajas. Cajas que no estaban cuando entré, y encima de una de ellas mi gafete de empleado. El gafete estaba sobre la caja como si alguien lo hubiera dejado a propósito. No estaba sucio ni doblado, brillaba con la misma limpieza que cuando me lo entregaron en Recursos Humanos, como si nunca hubiera caído al suelo. El problema era que yo todavía lo traía puesto. Me llevé la mano al pecho y ahí estaba, enganchado a mi pechera. El otro era idéntico, nombre, número de empleado, fotografía, todo. Pero algo no cuadraba, la fecha. En el reverso, en letras pequeñas, decía que había sido emitido un año antes de mi contratación. Y no era posible. Me llevé el gafete falso al jefe de turno. Me vio con extrañeza. Me dijo que tal vez alguien lo había perdido, que lo llevara a seguridad. Pero cuando lo escanearon, el lector arrojó un código inválido, como si no existiera en el sistema, ni en el actual ni en el histórico, como si nunca hubiera sido emitido. Lo reportaron como anomalía, pero a nadie pareció importarle demasiado.
solo a mí. Esa noche volví a soñar con el pasillo muerto, pero en el sueño, las cajas estaban acomodadas como paredes, y en el centro, alguien movía cosas de un lado a otro sin parar. No hablaba, no respiraba, solo hacía ruido al arrastrar bolsas negras, esas que se usan en los hospitales para residuos. En un momento me acercaba demasiado, y justo cuando esa figura giraba hacia mí, despertaba con la garganta cerrada y el corazón como tambor. Volví a trabajar 2 días después, aunque algo en mí ya no quería. Cometí errores tontos, cajas mal escaneadas, estantes mal organizados, pero lo peor fue cuando vi el cuarto de cámaras. Un compañero del área de monitoreo me mostró una grabación. La tomó como broma, pero a mí me congeló. Me dijo, «Mira, un doble tuyo», y reprodujo el video. La grabación mostraba el área de refrigeración. Yo estaba ahí, caminando solo, linterna en mano, a las 3 de la mañana. Pero había un detalle imposible. Esa noche yo no trabajé, estaba en mi casa. La cámara no mentía, ni el uniforme, ni el gafete, ni la manera en que caminaba. Era yo, pero no era yo. Lo más perturbador fue el final del video. Se veía cómo me detenía frente a la misma puerta sin letrero. La empujaba. Entraba. Pero esta vez, la puerta no se cerraba sola. Se quedaba abierta. Y del interior salía algo más. No una sombra. Una figura humana. Pero arrastrando los pies, descalza, con la cabeza agachada, y la piel demasiado blanca. Como si nunca hubiera visto la luz. Le pedí al compañero que rebobinara el video. Pero al intentarlo, la pantalla se apagó. El sistema se congeló. Cuando volvió a encender, el video ya no estaba. No había rastro de esa noche, ni siquiera en la base de datos. Todo se había reiniciado, como si nada hubiera pasado, como si nadie hubiera salido. Pero yo lo vi, y desde entonces no dejo de sentir que me están empujando suavemente hacia esa puerta. Las noches siguientes se volvieron cada vez más pesadas. Me bastaba acercarme al área de refrigeración para sentir cómo bajaba la temperatura de forma antinatural, aunque los termómetros marcaran lo mismo. Incluso otros empleados empezaron a notar cosas, pero nadie hablaba directamente del tema. Se intercambiaban miradas incómodas, se evitaban ciertas zonas, y poco a poco, el pasillo muerto fue quedando completamente aislado, como si el mismo lugar supiera que debía ocultar algo. Una madrugada, mientras revisaba los escáneres, encontré algo perturbador. La supuesta entrega perdida que originó todo seguía registrándose como pendiente, pero había una nueva línea en el sistema. Una nota sin descripción, sin proveedor, con una sola palabra en el campo de ubicación. Dentro. Eso fue suficiente para convencerme de que debía buscar por última vez. Me armé de valor y volví al fondo del almacén. Las cajas parecían observarme. El aire era más denso. Todo estaba en su lugar, pero al mismo tiempo, nada parecía igual. Cada paso que daba sonaba más profundo, más ajeno. Y al llegar al rincón donde antes estaba la puerta no encontré pared ni estantes. Había un hueco, oscuro, húmedo, un pasillo sin luces apenas delineado por la penumbra. Y al fondo, como si esperara mi llegada, esa misma figura, inmóvil, agazapada, con algo entre los brazos. No retrocedí, no avancé, solo observé cómo esa cosa se incorporaba, lenta, sin prisa, y comenzaba a caminar hacia mí. No fue un susto repentino, fue la certeza de que aquello sabía quién era yo y que llevaba tiempo buscándome. No corrí, me quedé quieto. Pero cuando dio el primer paso fuera de las sombras, algo en el almacén se rompió. Un zumbido grave llenó el ambiente. Las luces del techo comenzaron a estallar, una por una. El suelo vibró, y todas las cajas apiladas detrás de mí se desplomaron como si alguien las hubiera empujado desde adentro. Cuando desperté, estaba en el área de descanso. Nadie supo decirme cómo llegué ahí. Me habían encontrado inconsciente, cubierto de polvo y con la ropa húmeda. Me dieron la noche libre. No volví. Renuncié una semana después, pero no por miedo. Lo hice porque, en mi último turno, antes de firmar la salida,
Algo sucedió que me confirmó que ese lugar ya no era seguro para mí. La bandeja de entregas tenía una nueva hoja. No estaba escrita a mano, no tenía folio. Solo mostraba mi nombre completo y una descripción genérica. Producto recibido, en tránsito. Y esa noche, al llegar a casa, encontré la puerta de mi closet abierta. Y dentro, apiladas en silencio, estaban todas esas mismas cajas que juré no volver a ver. Nunca fui alguien temeroso de la oscuridad. Desde niño me acostumbré a quedarme solo en casa mientras mi madre trabajaba turnos dobles. Tal vez por eso acepté sin dudar el puesto de reabastecedor nocturno en un Walmart de Monterrey. El sueldo era justo, el ambiente tranquilo, y la mayoría de las veces el único sonido era el crujido de las ruedas del carrito de mercancía. Mi nombre es Germán, tengo 27 años, y llevo poco más de 5 meses trabajando en este turno. Siempre me asignaban el pasillo de limpieza, justo al fondo, donde el frío se sentía más fuerte por la cercanía con el área de cámaras frigoríficas. Ese pasillo tenía algo raro desde el principio. Las luces titilaban con más frecuencia ahí, y los sensores de movimiento fallaban constantemente. Más de una vez me tocó reacomodar trapos o franelas que aparecían caídas sin razón. Una noche, mientras colocaba botellas de cloro en una repisa baja, escuché un ligero arrastre detrás de mí. Me incorporé rápido y barrí el lugar con la mirada. Nada. Solo los anaqueles, el piso pulido y la línea recta hacia el fondo, donde el pasillo terminaba en un espejo convexo. Volvió a mi tarea, pero una incomodidad empezó a crecer en mí, esa sensación que uno tiene cuando sabe que está siendo observado. Esa misma semana, algo me pasó que aún no comprendo del todo. Me encontraba acomodando cajas cuando escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído un par de metros detrás. Me giré de golpe. Otra vez, no había nada, pero el espejo del fondo, ese que solía reflejar todo el pasillo, parecía un poco torcido. No sé cómo explicarlo. La imagen se veía más oscura de lo normal, como si el vidrio estuviera sucio o empañado, y la figura que reflejaba no era la mía. Dejé lo que estaba haciendo y caminé directo hacia el espejo. Entre más me acercaba, más sentía que algo estaba mal con él. No era solo la suciedad. Había una figura parada al fondo del reflejo, inmóvil, alta, con una silueta demasiado delgada. Di un paso más y la figura desapareció. Volteé de inmediato, pero el pasillo seguía vacío. Pensé que quizás mi mente me jugaba una mala pasada por el cansancio, así que tomé un descanso, fui al área del personal, me mojé la cara y respiré profundo. Pero desde esa noche, algo cambió. Empecé a ver esa silueta constantemente en los reflejos, a veces en el acero del refrigerador, otras veces en la ventana de la oficina. Siempre lejos, siempre quieta, pero cada vez más cerca. Ya no era solo en los reflejos. Comencé a escuchar pasos, crujidos suaves y un susurro apenas perceptible, como si alguien arrastrara los pies cerca de los productos de limpieza. Todo esto me estaba volviendo paranoico. Me hice el fuerte, como si nada pasara. Pero esa madrugada, cuando el sistema de cámaras falló por unos minutos, sentí una presencia a menos de 1 metro de mí. No la vi, pero lo supe, lo sentí, y lo peor es que no estaba solo. Intenté mantener la calma. Me repetía que todo tenía una explicación lógica: la fatiga, los reflejos, el silencio de la madrugada jugando con mi mente. Pero con cada turno, las cosas se volvían más difíciles de ignorar. Esa noche apenas llegué, noté que el espejo del fondo ya no estaba. Lo habían retirado sin avisar. Al preguntarle a uno de los supervisores, me dijo que lo habían quitado porque ya estaba muy rayado. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue que antes de irse, me miró como si supiera que algo pasaba. No dijo nada más. Volví al pasillo. Sin el espejo, el fondo se sentía más oscuro, más profundo. Mientras colocaba botellas de limpiador, vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra que cruzó el extremo del pasillo. No corrí. Caminé rápido hacia el cruce, pero al voltear solo encontré silencio y cajas vacías.
El aire olía a humedad, a encierro. A la media hora, fui a dejar unos productos en el almacén. El lugar estaba casi en penumbra, con solo un par de luces encendidas al fondo. Mientras movía una tarima, el sistema de sonido del Walmart se activó solo. No una alarma, no una canción, sino el clásico anuncio de "agradecemos su visita". Pero era imposible. Estábamos cerrados y nadie tocó el sistema, y justo después, lo vi. Al fondo del pasillo, junto a las cajas cerradas, estaba esa figura otra vez. Alta, delgada, casi estática. Pero esta vez no era un reflejo, estaba realmente ahí. La luz parpadeó y cuando volvió, ya no estaba. Volví a la zona de piso de ventas intentando olvidarlo, pero la sensación no se iba. En la sección de jardinería, me encontré con un carrito lleno de tierra, herramientas y una pala que no recordaba haber dejado ahí. Cuando lo empujé hacia su lugar, algo se cayó de entre los costales. Era un viejo uniforme de empleado, sucio, con manchas secas de algo que parecía óxido o sangre. Lo llevé al área de objetos perdidos, pero al llegar, las cámaras estaban apagadas. Intenté dejarlo ahí, pero cuando regresé después de mi descanso, el uniforme ya no estaba. Esa misma madrugada, me quedé solo por unos minutos en el área de electrónicos. Alguien había dejado prendido un televisor con una cámara en vivo de vigilancia. Me acerqué a apagarlo, pero antes de hacerlo noté algo. Una figura se movía entre los pasillos, justo en el de limpieza, el mismo donde yo había estado. Cambié de canal pensando que era una grabación, pero la imagen era en tiempo real. Volví al canal y la figura seguía ahí, más cerca de la cámara. Su rostro no se veía, solo su forma delgada y un movimiento leve de cabeza, como si supiera que lo estaba mirando. Apagué el monitor y salí de ahí, temblando. Pero al pasar por el pasillo de limpieza para volver al área de carga, encontré algo en el suelo. Una pala, llena de tierra, la misma que había visto antes, y esta vez todavía goteaba. No llevé la pala a objetos perdidos, ni siquiera al supervisor. La dejé donde la encontré y me alejé sin mirar atrás. Esa noche pedí que me cambiaran de pasillo, cualquier otro, juguetería, mascotas, papelería, lo que fuera. Me asignaron jardinería. Irónicamente, no me sentí más seguro. El carrito con tierra volvió a aparecer. Esta vez estaba vacío, pero las ruedas dejaban marcas oscuras como si hubieran sido arrastradas por algo mojado. Al fondo del área, justo donde se exhibían las mangueras, sentí que alguien me observaba. Me detuve. El aire tenía un olor espeso, metálico. Me giré lentamente, pero no había nadie. Una compañera del turno me dijo algo al pasar que me dejó helado. Sin mirarme, murmuró: "Al que le toca verla 3 veces ya no regresa". No supe qué contestar. Tal vez lo dijo al azar, tal vez no. Pero ya la había visto 2 veces, tal vez más. Pasaron 2 noches sin incidentes. Comencé a pensar que todo había sido parte del estrés. Pero entonces ocurrió lo que confirmó todo. Se perdió un empleado. No lo dijeron oficialmente, solo dejaron de mencionarlo. Nadie lo nombró. Nadie hizo preguntas. Pero su gafete apareció una mañana, pegado con cinta en la puerta del cuarto de mantenimiento. Sin nombre, sin número. Solo su foto, pero tan deslavada que parecía otra persona. Me asusté tanto que fui a Recursos Humanos a renunciar. Llevé mi gafete, firmé los papeles y salí directo a casa. Pero al llegar, encontré mi uniforme, colgado en el respaldo de una silla. Limpio, planchado. No recordaba haberlo traído. Ni siquiera lo saqué de la bolsa cuando lo dejé en la tienda. Y sobre el uniforme, descansaban unas llaves que no eran mías. Las reconocí al instante. Eran del almacén. Me convencí de que debía regresar. No por valentía, sino porque no me iban a dejar en paz. Sabía que había algo esperando. Algo que se había ido colando en mi rutina, hasta que dejé de distinguir lo real de lo imposible. Entré al Walmart a escondidas. Me colé por la zona de carga usando las llaves.
El lugar estaba apagado, silencioso. Caminé directo al pasillo de limpieza. Al fondo, donde antes estaba el espejo, ahora había una pequeña abertura, estrecha, como una grieta mal cerrada entre estantes. Desde ahí salía un aire helado. Dentro, no había luz, solo cajas apiladas, carritos rotos y montones de tierra. Lo único que iluminaba era un tenue brillo proveniente del suelo. Me acerqué, y al mirar hacia abajo entendí. El piso estaba cubierto de huellas, cientos de ellas, de pies descalzos, todas en dirección a la entrada. Ninguna salía. No hubo tiempo para huir. Sentí una respiración detrás de mí, caliente, inquieta. Me giré, pero no vi nada, solo oscuridad. Entonces lo escuché, ese arrastre leve, familiar, y supe que ya no era libre. Desperté al día siguiente en el hospital. Dijeron que me habían encontrado desmayado en la banqueta, frente al Walmart. Nadie supo cómo llegué ahí. Nunca regresé, pero cada vez que paso frente a una sucursal, no puedo evitar mirar hacia los vidrios oscuros al fondo. A veces, entre los anaqueles más alejados, juro ver una figura estática, demasiado delgada, demasiado quieta, demasiado parecida a mí. Nunca pensé que la soledad de un estacionamiento pudiera sentirse tan viva. A veces el silencio no es señal de tranquilidad, sino de algo que espera. Me llamo Daniela, tengo 28 años y trabajo como auxiliar de piso en un Walmart de Ciudad Juárez. Por lo general no me molestaba quedarme hasta tarde, sobre todo cuando me tocaba cerrar y ayudar a cuadrar inventarios. Pero esa noche, algo en el aire me incomodaba. Todo se sentía hueco, como si el mundo se hubiera vaciado alrededor del lugar. Terminé de cambiarme y me dirigí al estacionamiento. Había dejado mi coche en la esquina más lejana, como siempre, para dejar los lugares cercanos a los clientes. Aunque era de madrugada, el lugar estaba iluminado por las farolas de luz blanca que colgaban sobre cada fila. Aún así, sentí una incomodidad al ver lo desierto que lucía todo. Caminé con las llaves en la mano, escuchando cómo el eco de mis pasos rebotaba entre los muros de concreto. El sonido de un carrito oxidado moviéndose solo me hizo detenerme en seco. Al mirar detrás no había nada, solo un par de papeles arrastrados por el viento. Seguí caminando más rápido. Fue entonces cuando noté una sombra al fondo del estacionamiento, muy cerca de donde había dejado mi coche. Al principio pensé que era alguien más del turno nocturno, pero la silueta no se movía. Solo estaba ahí, inmóvil, observando, o al menos eso sentí. Fingí que no la había visto. Seguí caminando en línea recta, pero tomando mi celular con fuerza. Intenté prender la linterna, pero la pantalla no respondía. Muerta, de la nada. Apreté el paso. Ya estaba a pocos metros del coche cuando escuché algo que me congeló. Un golpe metálico contra el suelo. No un golpe seco, sino uno que sonaba arrastrado, como si alguien estuviera jalando una cadena. Me di la vuelta de inmediato. La sombra ya no estaba, pero a cambio, vi algo en el suelo, justo donde había estado parada esa figura. Unas marcas negras, líneas gruesas que se extendían como si hubieran sido hechas por algo afilado. No por llantas, no por zapatos, algo más. Abrí la puerta del coche con desesperación. Al meterme, cerré de un jalón y bloqueé los seguros. Fue en ese instante que noté algo más extraño. La condensación en el parabrisas. Tenía marcas, como si alguien hubiera pasado los dedos desde afuera, dejando líneas curvas como garras. Giré el encendido. Nada. Segundo intento. Nada. Solo el chasquido seco del motor sin respuesta. Y de pronto, una figura se movió en el espejo retrovisor. Algo se estaba acercando desde la parte trasera del estacionamiento. Algo que no debía estar ahí. Y entonces escuché el primer golpe, justo encima del cofre. El golpe en el cofre fue seco, violento, como si algo hubiese caído desde lo alto. El sonido metálico resonó dentro del coche y me hizo gritar sin pensarlo. Mis manos temblaban mientras intentaba de nuevo girar la llave.
Nada. Ni una chispa de vida. Solo ese sonido sordo del motor negándose a arrancar. No me atreví a mirar hacia el frente. Por un instante me convencí de que si no lo miraba no era real, pero la carrocería crujió de nuevo. Algo se deslizaba lentamente sobre el cofre, hasta alcanzar el parabrisas, y entonces, ahí estaba. No sabría decir si era una persona. No tenía rasgos definidos. Era como una silueta hecha de oscuridad, con movimientos lentos, como si el tiempo se arrastrara con ella. No tenía rostro, solo una especie de máscara pálida y alargada, como si alguien la hubiera moldeado con arcilla mientras dormía. Se quedó ahí, observándome, o al menos eso parecía. Podía sentir que me miraba. Quise gritar, pero ni siquiera eso me salía. Mi cuerpo estaba paralizado por un miedo que jamás había sentido. Entonces, de pronto, la figura desapareció. Así, sin más. Un parpadeo, y ya no estaba. Mi respiración volvió de golpe. Me atreví a abrir la puerta, temblando, dispuesta a correr, aunque fuera a pie. Pero cuando lo hice, algo me detuvo. El piso ya no era el mismo. Debajo del coche, y extendiéndose varios metros a su alrededor, había un patrón extraño dibujado con algo oscuro. No pintura, no tierra. Parecía ceniza mezclada con grasa, formando símbolos que jamás había visto. Retrocedí dentro del coche y cerré la puerta con fuerza. Ya no sabía si estaba soñando o perdiendo la razón. Fue entonces que la radio del auto, muerta desde hacía meses, se encendió sola. Una frecuencia entrecortada, ruidosa, en la que apenas podía distinguir algunas palabras. No eran humanas. No era un idioma que pudiera entender, pero la entonación era como un lamento. Las luces del estacionamiento comenzaron a apagarse, una por una, en línea recta, acercándose, como si algo caminara bajo cada una, fundiéndolas a su paso. La última luz que quedaba era la que iluminaba justo encima de mí, y esa titilaba. Y entonces vi algo más. Justo al fondo del estacionamiento, sobre una de las cámaras de seguridad, una figura colgaba cabeza abajo, no por una cuerda, colgaba sola, como si el aire mismo la sostuviera, oscura, delgada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. La linterna de mi celular se encendió de pronto dentro de mi bolso, pero no fui yo, no la toqué. Se encendió sola y apuntaba hacia el asiento trasero. Me giré lentamente y encontré la misma máscara blanca, mirándome desde el interior del coche. Mi grito no se escuchó, ni dentro del auto ni fuera. Era como si todo se hubiera silenciado en el momento en que vi ese rostro detrás de mí. La figura seguía ahí, inmóvil, sentada en el asiento trasero, con esa máscara blanca sin ojos y sin boca. Pero aún así, sentía que me observaba. No supe cómo lo hice, pero abrí la puerta del conductor y salí corriendo. Ni miré atrás. Solo corrí entre las líneas del estacionamiento tropezando con un carrito abandonado, esquivando postes, sin un destino claro. Quería entrar de nuevo a la tienda, pero todo estaba cerrado. Y los cristales estaban completamente oscuros. Como si del otro lado ya no hubiera luces, ni pasillos, ni empleados. Solo negrura. Me escondí entre dos coches intentando recuperar el aliento. Las luces del estacionamiento seguían apagándose una a una, avanzando con ese ritmo lento, pero inevitable. Sentí que se acercaban. No pasos, no voces, solo una presencia. Una que se deslizaba por el concreto como humo espeso, como si algo respirara el miedo que yo soltaba con cada jadeo. Vi un coche encendido a lo lejos. Su luz trasera parpadeaba. Corrí hacia él pensando que alguien más se encontraba atrapado conmigo. Pero al acercarme, entendí que no era eso. Las puertas estaban abiertas, el motor encendido, pero el asiento del conductor estaba vacío. Y el tablero tenía marcas, no letras, no números, marcas largas, profundas, como si alguien hubiera arañado el plástico con uñas demasiado filosas. Volví a correr. Ya no pensaba, no analizaba, solo seguía huyendo. Todo el estacionamiento parecía más grande de lo que era,
como si las filas se multiplicaran, como si los pasillos entre coches se estiraran para confundirme. Empezaron a escucharse pasos secos, lentos. No eran muchos, eran solo uno, pero sonaban como si vinieran de todas partes. En un descuido, tropecé con algo y caí. Me raspé las manos al tocar el concreto, pero al levantar la vista entendí por qué. Había una línea pintada en el suelo, una línea perfectamente circular que me rodeaba, como si yo estuviera justo en el centro de algo que no había notado, como si hubiera entrado a un lugar que no debía pisar. Frente a mí, en la sombra de uno de los coches, vi la silueta de nuevo. Ya no estaba de pie, estaba en 4 extremidades, el cuerpo largo, desproporcionado, la cabeza ladeada, como si no entendiera lo que era mirarme. Se arrastró hacia mí lentamente, y cada movimiento que hacía parecía doblar su cuerpo de forma antinatural. No me moví, ni grité. Me congelé ahí, en medio del silencio. La figura se detuvo a centímetros de mí. Podía sentir el aire vibrando a su alrededor, un frío seco, pegado a la piel, y luego, simplemente se esfumó. El estacionamiento volvió a su estado normal. Las luces parpadeaban. El motor de mi coche encendía sin problemas. Mi celular volvió a tener señal, como si todo hubiera sido una pausa fuera del tiempo. Volví a casa sin hablar con nadie. Al día siguiente, llamé a renunciar. No dije por qué. No volví a pasar cerca de esa tienda. Pero a veces, mientras espero en otros estacionamientos, siento que alguien se sienta en el asiento trasero, sin abrir la puerta. Dicen que lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se siente. En Walmart, algunos empleados han aprendido a no confiar ni en la luz, ni en el silencio. Me llamo Eric, tengo 29 años y trabajé como auxiliar de logística nocturna en un Walmart de Chihuahua capital. Entré por recomendación de un primo y aunque el horario era pesado, el dinero me ayudaba a sostener a mi hija. Nunca me importó lo que decían los demás sobre ese lugar, que los sensores se activaban solos, que las cámaras captaban cosas raras o que algunos objetos se movían sin razón. Pensé que eran exageraciones de compañeros aburridos. La rutina era siempre la misma: revisar inventario, acomodar mercancía en el almacén y preparar los carros para el piso de venta. Aquel almacén era enorme y mal iluminado, como si alguien hubiera decidido que ahí no debía sentirse uno cómodo, pero nunca me dio miedo. Hasta aquella semana. Todo comenzó cuando me asignaron una zona de carga que normalmente no tocaba. Estaba en el fondo del almacén, justo donde la señal del radio se perdía. No había cámaras ahí. Era una esquina polvosa llena de cajas de temporadas pasadas y equipo viejo. La primera noche, mientras movía unos anaqueles, sentí como si alguien me mirara desde los estantes. Volteé de inmediato, pero no vi nada. Solo escuché el sonido seco de una caja cayendo al otro lado del pasillo. Me acerqué con el radio en mano, pero solo encontré la caja abierta, como si alguien la hubiera desarmado desde dentro. Me incliné para revisarla y ahí fue cuando vi unas marcas, uñas, como si alguien hubiera rasguñado desesperadamente el interior. Me puse de pie de golpe y regresé al área principal. Pensé en reportarlo, pero lo dejé pasar. La siguiente noche, mientras reacomodaba los pallets, el foco del techo comenzó a parpadear. No era nuevo, pero esta vez el parpadeo seguía un ritmo, como una especie de patrón. Me detuve a observarlo y sentí un escalofrío cuando vi que cada destello parecía marcar algo, como una cuenta regresiva. Esa misma noche, cuando pasé frente a los lockers, escuché un sonido hueco desde dentro, como si alguien golpeara con los nudillos desde el interior. Revisé uno por uno hasta llegar al último, que estaba abollado y oxidado. La cerradura colgaba rota. Lo abrí lentamente y por un instante juraría que vi una silueta de espaldas, encogida, como si alguien estuviera agachado ahí dentro. Pero cuando parpadeé, ya no había nada. No pude dormir al llegar a casa. Soñé con ese foco parpadeando, con alguien golpeando desde dentro de una caja.
Y lo peor fue que, al despertar, tenía marcas en los brazos, como rasguños, como si alguien o algo hubiera estado conmigo en la noche. La noche siguiente no quería ir. Me dolía el cuerpo y no podía quitarme de la mente esa figura agachada en el locker. Pero el miedo a perder el trabajo fue más fuerte. Me repetí que todo había sido producto del cansancio, que los rasguños tenían alguna explicación lógica. Me puse una sudadera, bajé la cabeza y regresé al almacén como si nada hubiera pasado. Todo parecía tranquilo al inicio. Me asignaron nuevamente la zona del fondo, como si alguien supiera que algo me pasaba justo ahí. Tomé un carrito y comencé a mover cajas. No quise mirar a los estantes ni detenerme en la sección donde vi las marcas. Pero al pasar por el pasillo central noté algo que antes no estaba. Una caja envuelta en cinta negra, completamente fuera de lugar, sin etiqueta, sin código, sin destinatario. Solo estaba ahí, esperándome. No tenía peso. Al moverla sentí como si estuviera vacía. Pero lo inquietante fue el sonido. Cada vez que daba un paso, algo dentro parecía moverse, como si estuviera vivo. La llevé al área de inspección y decidí abrirla. Dentro solo había una bolsa negra sellada. Cuando la corté salió un olor nauseabundo. No a comida podrida, sino algo peor. Algo orgánico, podrido, como cabello húmedo y metal oxidado. No me atreví a revisar más. La llevé de regreso y la escondí entre otras cajas, fingiendo que nunca la vi. Pero al intentar alejarme, el carrito se trabó con algo. Una cuerda que no estaba ahí antes. Me incliné para liberarla. Y entonces lo escuché. Una respiración. No venía del pasillo. Venía de adentro de una de las cajas junto a mí. Retrocedí de inmediato. No grité, no hablé. Solo salí corriendo hacia el área de empleados. Pero en los monitores de seguridad vi algo que me heló la sangre. En una de las cámaras del pasillo del fondo había una figura. Estaba de pie entre las cajas observando directamente hacia la lente. No se movía, no respiraba, y tenía la cabeza completamente cubierta por una bolsa negra. Cuando giré la cabeza para ver la zona real, no había nadie. Esa figura solo existía en la cámara. Pero yo sabía que estaba ahí, y sabía que me había estado esperando. Intenté renunciar esa misma noche, pero nadie me respondió. Dejé varios mensajes, pero el sistema decía que el supervisor no estaba disponible. Así que volví la noche siguiente solo para entregar mis cosas. Pero la puerta del almacén ya estaba abierta cuando llegué. Adentro el ambiente era distinto, como si el aire estuviera cargado de polvo invisible. El foco que siempre parpadeaba, ahora estaba fijo, y todo se sentía más silencioso de lo normal, como si el lugar supiera que esa sería mi última noche. No había nadie, ni empleados, ni supervisores, solo yo. Recorrí los pasillos lentamente, queriendo salir cuanto antes. Pero en cuanto crucé hacia la zona del fondo, escuché un ruido metálico a mi espalda. Volteé de golpe. El carrito que había dejado la noche anterior estaba ahí, pero no como lo dejé. Estaba de lado, completamente volteado, y tenía algo enredado en una de sus ruedas. Una cuerda. Otra vez esa cuerda. Solo que esta vez estaba anudada. Avancé despacio, pero los pasos se sentían más pesados, como si el suelo cediera con cada paso que daba. Volví a pasar por el estante donde estaba la caja negra, pero no estaba. En su lugar, había un hueco en el piso, como si las cajas se hubieran hundido, dejando un espacio oscuro entre el concreto y las sombras. Me agaché para ver dentro y por un instante vi un rostro, no una máscara, un rostro humano, pálido, sucio, con los ojos completamente negros. Solo duró un segundo, pero fue suficiente para que retrocediera de golpe y cayera de espaldas. Al abrir los ojos, estaba de nuevo en el centro del almacén, solo que ahora todas las luces estaban apagadas excepto una, la que iluminaba el locker del fondo. Me levanté con dificultad sintiendo que el aire se había vuelto más denso. Al acercarme, noté que el locker se movía. Vibraba suavemente, como si algo respirara dentro.
El sonido era rítmico, no humano, como una especie de susurro ahogado. Y entonces, sin tocarlo, la puerta se abrió sola. El interior estaba vacío, pero las paredes del locker estaban cubiertas de marcas, rasguños y manchas oscuras que bajaban en líneas verticales. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girar, solo cerré los ojos, y ahí entendí lo que decían los compañeros, que lo peor no es lo que ves, es lo que sientes cuando cierras los ojos en ese almacén, porque en ese momento, eso que te sigue se acerca, te toca y se queda contigo. Salí corriendo del Walmart esa noche. Nunca recogí mi último pago, nunca volví a acercarme. Pero a veces cuando me quedo solo en una habitación cerrada, escucho un susurro detrás de mí, y aunque sé que estoy solo, jamás me atrevo a cerrar los ojos. Siempre me sentí a gusto trabajando en el área de frutas y verduras de Walmart. Había algo reconfortante en acomodar manzanas, revisar plátanos y mantener todo limpio. Pero esa sensación de rutina comenzó a quebrarse hace unos meses, con pequeños detalles que en un principio no parecían tener importancia, hasta que empezaron a acumularse. Todo comenzó cuando noté que algunas frutas desaparecían durante la madrugada. No era algo que afectara el inventario de forma significativa, pero sí lo suficiente como para que mi supervisor comenzara a preguntarse si alguno de nosotros estaba robando. Nadie admitía nada y las cámaras no mostraban movimientos inusuales. Aún así, todas las mañanas encontraba los mismos rastros. Un par de naranjas aplastadas en el suelo, restos de fruta mordida escondidos entre las cajas, e incluso manchas como si alguien las hubiera arrastrado hacia la parte trasera del almacén. Una madrugada, durante mi descanso, decidí quedarme en el área en lugar de ir a la sala de empleados. Apagué las luces principales y me escondí tras unas cajas para observar. No había pasado ni media hora cuando escuché pasos. No eran firmes como los de un adulto ni rápidos como los de un niño. Eran lentos, casi arrastrando los pies, como si la persona no supiera caminar correctamente. Asomé la cabeza y vi a alguien agachado junto a una caja de jitomates. No podía verle la cara, pero tenía el uniforme de empleado. Lo extraño era que no reconocí su figura. Sus movimientos eran torpes y mecánicos, como si no supiera cómo usar su cuerpo. Lo más perturbador fue que, en un momento, levantó la cabeza y me pareció ver que no tenía rostro, solo una superficie pálida, sin ojos ni nariz. Volví a esconderme conteniendo la respiración. El sonido de los pasos se acercó, pasó junto a mí, y luego se desvaneció hacia los refrigeradores. Cuando me armé de valor para salir, el pasillo estaba vacío, pero las frutas de una caja estaban tiradas por todo el piso, como si algo hubiera escarbado desesperadamente en ellas. Lo peor fue al día siguiente, cuando le pregunté a uno de los compañeros si había alguien nuevo en el turno nocturno. Me dijo que no, que éramos los mismos de siempre. Pero mientras hablábamos, vi que una mancha oscura se deslizaba por el suelo entre los estantes y luego desapareció sin dejar rastro. Desde entonces evito quedarme solo en esa área. Algo vive entre las frutas, algo que no debería estar ahí, pero nadie más parece notarlo, y cada noche el miedo de encontrarlo más cerca vuelve a mí. Durante varios días me convencí de no contarle a nadie lo que había visto. Pensé que tal vez había sido una alucinación provocada por el cansancio o el encierro, pero cada turno se volvía más difícil, no por el trabajo sino por la sensación, como si algo me estuviera esperando. Esa madrugada me asignaron el inventario de frutas, un recorrido completo por toda la sección, caja por caja, peso por peso. Me propuse hacerlo rápido. Mientras avanzaba por los pasillos noté que todo se sentía más apagado, no silencioso, no tranquilo, apagado, como si el sonido no rebotara en las paredes, como si todo absorbiera el ruido. Me detuve frente al espejo cóncavo que colocaron hace años para evitar robos. Reflejaba buena parte del pasillo. Fue entonces cuando noté que en el reflejo había una caja abierta al fondo. No recordaba haberla dejado así. Giré para verla directamente, y no había nada. Volví a mirar el espejo.
Ahí seguía, la caja abierta, y justo al lado, una figura, agachada, de espaldas, quietísima. Volví a girar la cabeza. Nada, pero el reflejo no mentía. Avancé hacia el fondo, lento, sin mirar otra vez al espejo. Al pasar junto al sitio donde debía estar la caja, sentí que algo se me metía en el oído, no un insecto. Era un susurro, un sonido tan agudo que me mareó. Me tambaleé hacia la pared, apoyándome con una mano, y cuando me volví a enderezar, todas las frutas del estante frente a mí estaban fuera de su lugar, como si algo las hubiera empujado desde dentro. Corrí al cuarto de cámaras para revisar las grabaciones, pero cuando llegué, encontré todas las pantallas apagadas. Todas, menos una. La del pasillo 12. Una toma en blanco y negro mostraba mi área, pero no estaba vacía. Había una figura ahí, de pie entre las frutas, completamente inmóvil. Tenía el uniforme de la tienda, pero estaba completamente sucio, desgastado, como si llevara años sin cambiarse. Lo más aterrador fue que, mientras yo miraba la pantalla, esa figura se giró hacia la cámara, pero en ningún momento movió el cuerpo, solo la cabeza. Giró como si no tuviera huesos en el cuello. Giró hasta mirar directamente a donde yo estaba. Apagué el monitor de inmediato. No sabía qué hacer. No podía pensar. Me sentía atrapado. Decidí irme al baño a lavarme la cara. Cuando encendí la luz del baño, el espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiese estado ahí minutos antes. Me acerqué, limpié un poco con la mano y sentí algo detrás de mí. No se reflejaba, pero lo sentí. Algo alto, delgado, muy cerca de mi espalda. Cerré los ojos. Me repetí que no estaba pasando, pero entonces algo me tocó el cuello. Fue un roce leve, frío, pero lo suficiente para hacerme gritar y salir corriendo del baño. Al regresar al área de frutas, todas las cajas estaban vacías, no tiradas, no rotas, vacías, completamente limpias por dentro, como si alguien se hubiera comido hasta el último plátano, la última manzana. Pero lo que más me heló la sangre fue que todas las cajas apuntaban en la misma dirección, hacia el espejo del pasillo. Volví a trabajar 2 noches después, no porque quisiera, sino porque no tenía opción. El dinero escaseaba y los turnos nocturnos pagaban mejor. Me dije que todo lo vivido había sido estrés, que lo imaginé. Me aferré a esa mentira como si me protegiera de algo más grande. Pero esa última noche, el terror dejó de esconderse. El supervisor me asignó el cierre de área. Quedé solo en frutas y verduras. Nadie más en ese sector. Apagué la luz principal y comencé a empujar las tarimas hacia los refrigeradores. Al hacerlo, escuché un golpe sordo en la parte trasera, justo donde está el ducto de ventilación que ya no usamos. Me detuve. Pensé en ignorarlo, pero el golpe se repitió. Luego otro. Después una serie rápida, como si alguien o algo estuviera arañando el metal desde dentro. Me acerqué con cuidado hasta que el sonido se detuvo. El silencio era tan absoluto que escuchaba mi respiración, y luego otra más, una respiración que no era mía, muy cerca, casi al lado. Pero cuando volteé, no había nadie. Aceleré el paso. Fui al área de congelados. Al pasar frente al espejo del pasillo, noté algo que me detuvo. Mi reflejo no estaba solo. A mis espaldas, en el reflejo, había una figura, pero no humana. Era delgada, demasiado alta, con los brazos anormalmente largos. Estaba justo detrás de mí, pero en la realidad no se veía, solo en el reflejo. Di un paso al costado. El reflejo también lo hizo, pero la figura se mantuvo inmóvil, como si no le afectara el movimiento, como si el reflejo fuera otra dimensión, donde eso podía habitar. Entonces, lentamente, esa figura en el espejo comenzó a alzar una mano y la colocó sobre mi hombro. En el reflejo la tocaba. En la vida real, sentí el peso frío y puntiagudo sobre mi hombro derecho. Grité, corrí, tiré cajas, estantes, todo.
No sabía a dónde iba, solo quería salir de ahí. Crucé la bodega sin mirar atrás hasta llegar al cuarto de cámaras. Todo estaba apagado, todo, excepto una pantalla, la del área de frutas. En ella vi algo imposible. Estaba yo, agachado, acomodando frutas, moviéndome como cualquier noche normal, pero yo no estaba ahí. Entonces lo entendí. Eso no me estaba siguiendo. Eso estaba tomando mi lugar, copiándome, y nadie lo notaría, porque la figura en la cámara se movía como yo, caminaba como yo, y lentamente comenzó a mirar hacia la cámara con una expresión que nunca había tenido, una sonrisa torcida, imposible, como si disfrutara saber que lo estaba viendo. No recuerdo cómo llegué al estacionamiento, solo sé que salí corriendo, sin dejar mis cosas. Nunca regresé. Y aunque cambié de ciudad, a veces me despierto con los dedos entumidos, como si alguien más los hubiera estado usando. He dejado de mirar los espejos, porque cada vez que lo hago, siento que no soy el único ahí. Nunca fui una persona supersticiosa. Trabajé durante años en bodegas, almacenes y centros de distribución, y sabía que los sonidos extraños eran parte del ambiente. Roedores, estructuras viejas crujiendo, algún foco que parpadeaba sin razón. Pero todo eso cambió cuando fui asignado a la bodega principal de un Walmart que acababa de ser remodelado. Yo me llamo Alejandro, tengo 37 años y soy originario de Tlaxcala, aunque llevaba casi una década viviendo en Puebla. Cuando me ofrecieron ese turno nocturno, lo vi como una oportunidad. El pago era mayor, y sinceramente, disfrutaba la soledad. No había clientes, no había supervisores y el ritmo era tranquilo, o eso creía. Desde el primer día sentí algo extraño, pero no supe describirlo. Era como si el aire estuviera más denso dentro de esa bodega, como si el silencio fuera demasiado absoluto. No era solo la ausencia de sonido, era algo más, como si el lugar absorbiera los ruidos. Mis pasos, por ejemplo, apenas resonaban, y cuando arrastraba cajas parecía que el eco se quedaba atrapado a medio camino. Durante las primeras noches intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que estaba sugestionado, que era el cansancio, o que el edificio simplemente tenía mala acústica. Pero las cosas empezaron a escalar. Un martes, mientras organizaba paquetes en los estantes del fondo, vi algo reflejado en el metal de una tarima. Era una silueta oscura, inmóvil, de pie entre los estantes. No escuché pasos, no vi movimiento, solo la forma, borrosa y mal definida. Giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé que era mi sombra, pero la iluminación en esa zona no coincidía. Decidí moverme a la parte frontal de la bodega, donde el foco principal colgaba desde lo alto. Ahí todo estaba más iluminado, pero el ambiente seguía siendo igual de tenso. Cada tanto me llegaba un olor extraño, algo húmedo, como de cartón mojado y metal oxidado, pero jamás encontraba la fuente. Esa misma semana empecé a notar detalles fuera de lugar, cajas que no estaban donde las había dejado, palets que aparecían desplazados unos centímetros, y una vez incluso encontré una de las puertas metálicas entreabierta, cuando yo mismo la había asegurado con candado. Una noche, mientras revisaba inventario en la computadora portátil de la oficina interior, vi que el monitor parpadeó por un segundo, como si se fuera la señal. Al volver, noté que la lista de productos que tenía frente a mí había cambiado. No era una alteración total, pero algo era diferente. Había nombres de productos que ya no vendíamos desde hacía años. Pensé que era un error de sincronización del sistema, pero entonces noté que junto al número de serie de uno de los productos, había una palabra que me hizo fruncir el ceño. No era una columna habitual, no era un término técnico, y lo más inquietante, esa palabra desapareció de inmediato como si nunca hubiera estado ahí. Me levanté de golpe, apagué la computadora y decidí regresar a la bodega principal. No sé si lo hice para distraerme o para convencerme de que solo estaba cansado. Pero al volver, encontré algo que me dejó paralizado. En medio del pasillo más largo de la bodega,
Justo donde terminaba la fila de anaqueles había una caja vacía. Nada raro, excepto que esa caja tenía mi nombre escrito con marcador negro, letras torcidas, irregulares, como escritas por una mano temblorosa. Yo no lo había escrito. Nadie más trabajaba conmigo en ese turno, y lo más aterrador fue que al acercarme para tocarla, escuché algo moverse dentro, algo que no debería estar ahí, porque la caja estaba completamente vacía. No toqué la caja. Retrocedí de inmediato, manteniéndola en mi campo visual mientras sentía cómo mi corazón golpeaba dentro del pecho. No había forma lógica de explicar por qué mi nombre estaba ahí, ni mucho menos por qué algo parecía haber golpeado su interior segundos antes. Pero lo más inquietante era el silencio, un silencio que lo tragaba todo, incluso el sonido de mi propia respiración. Decidí abandonar el pasillo. Dejé el carrito a medio llenar y caminé hacia la puerta de seguridad que conectaba con el área administrativa. Pero cuando llegué, descubrí que la puerta no solo estaba cerrada, sino completamente bloqueada por dentro, como si alguien hubiera trabado la manija con algo. Nadie más estaba ahí conmigo. Lo sabía porque yo era el único que tenía acceso esa noche. Volví a la bodega central intentando no perder la calma. Mientras recorría los pasillos, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Las luces parpadearon, primero una, luego dos. Y cuando todo volvió a la normalidad, vi que la caja con mi nombre ya no estaba. Respiré profundo, tratando de no caer en el pánico. Me obligué a revisar cada pasillo con cuidado. Fue entonces cuando noté que los estantes más alejados estaban desordenados, como si alguien o algo hubiera pasado por ahí con prisa, derribando cajas, abriendo envoltorios, dejando rastros de movimiento que no podían explicarse con viento o vibraciones. Vi algo más, unas huellas húmedas en el suelo. No eran de zapatos ni botas de trabajo. Eran más parecidas a pies descalzos, delgados, alargados, marcados con una especie de barro oscuro. Pero lo más extraño era que no se dirigían hacia la salida, sino hacia una de las cámaras frigoríficas que hacía años no se usaba. Me acerqué a esa puerta oxidada, temblando. La abrí lentamente, esperando encontrar solo oscuridad y aire helado. Pero lo que encontré fue otra cosa. Dentro, en el rincón más alejado, había una figura, sentada, agachada, cubierta con una sábana sucia, respirando lentamente. No tenía sentido. El Walmart llevaba años en operación, y esa cámara estaba fuera de servicio desde antes de mi llegada. Cerré la puerta sin hacer ruido. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Lo único que supe en ese momento fue que tenía que salir de ahí, pero el edificio no me lo permitió. Al volver al pasillo principal, las luces se apagaron por completo. Todo quedó en penumbra, salvo una tenue luz azul que parpadeaba al fondo, como si viniera de una linterna caída. Caminé hacia allá, y a cada paso el aire se volvía más frío. Sentía que alguien caminaba detrás de mí, pero no me atrevía a voltear. No quería confirmar lo que ya sospechaba. Cuando llegué al origen de la luz, vi que era mi propio celular. Estaba encendido, aunque lo había dejado dentro del casillero. En la pantalla había una nota escrita: "No estás solo". La pantalla se apagó de inmediato. Me di la vuelta, con la esperanza de ver a alguien conocido, un guardia, un compañero, cualquier cosa. Pero lo único que encontré fue una sombra, una figura alta, flaca, con la cabeza ladeada, parada en medio del pasillo entre las cajas caídas. No tenía rostro, no tenía ojos, solo una presencia oscura, silenciosa, imposible de ignorar. Intenté correr, pero cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible me sujetara los tobillos. Sentía que el aire se espesaba, que el espacio se reducía a mi alrededor, como si la misma bodega se cerrara sobre mí. Finalmente logré llegar a la puerta de emergencia. La empujé con fuerza. Salí al estacionamiento, pero ni siquiera ahí terminó todo. Desde la distancia, volteé una última vez hacia la entrada de carga del Walmart. Y lo vi. La figura, parada dentro, completamente quieta, observándome,
como si me esperara, y ahí supe que aún no había terminado. Pasé los días siguientes sin dormir bien. El recuerdo de esa figura en la oscuridad me perseguía incluso con los ojos cerrados. Ya no era solo miedo, era una sensación persistente de ser observado, incluso fuera del trabajo, incluso de día. No se me quitaba. Iba caminando por la calle y tenía que voltear a cada rato. En el espejo del baño, en los vidrios del transporte, en las vitrinas de las tiendas. A veces sentía que iba a ver esa cosa parada detrás de mí. Me reporté enfermo, pero no sirvió de nada. Una semana después mi supervisor me mandó mensaje directo. Nadie más quería cubrir el turno de noche en la bodega y me ofreció el doble por regresar unos días. Acepté. Por necesidad, por orgullo o tal vez por curiosidad. Volví un viernes. Entré al almacén con las luces encendidas y todo en aparente calma. La computadora ya estaba prendida, con la lista de productos actualizada. Nadie me recibió. El ambiente olía a cartón húmedo, otra vez. Todo igual. Como si lo que ocurrió antes nunca hubiera pasado. Hasta que llegué al fondo del almacén. Allí, junto al estante donde había aparecido la caja con mi nombre, vi algo que me heló la sangre. Una nueva caja del mismo tamaño, cerrada con cinta, intacta, sin etiquetas. Lo que me hizo dar un paso atrás no fue la caja, fue lo que había a su alrededor. Había huellas, pero no solo en el suelo, también en las paredes, en las cajas apiladas, incluso en el techo. Manchas irregulares, como si alguien, algo, se arrastrara con desesperación por todo el espacio. Y la caja latía. Sí, como un corazón, lenta, profundamente. Cada latido hacía vibrar las cajas cercanas, como si contuviera algo vivo. Caminé en reversa hasta llegar a los controles de seguridad, pero todas las cámaras estaban fuera de servicio. Solo una funcionaba, la que apuntaba al área de frutas, vacía desde hacía horas. Pero en la esquina inferior de la imagen, algo parecía avanzar muy lento. Un punto oscuro, borroso, apenas perceptible. Era como si algo se moviera dentro de la señal misma, no en la realidad. Apagué las pantallas. Me repetí que solo necesitaba aguantar unas horas más y ya. Pero al girar para salir de la oficina, la puerta estaba cerrada. No con seguro, no con llave. Simplemente no estaba. Solo había una pared. Golpeé, grité, empujé todo lo que pude. Nada. Me di la vuelta. La computadora volvió a encenderse sola. La cámara de seguridad estaba activada de nuevo. Esta vez ya no mostraba el área de frutas. Mostraba el interior de la oficina en la que yo estaba. Pero en la imagen, yo no estaba solo. A mi lado había una figura, alta, completamente inmóvil. No se distinguía el rostro, pero su brazo derecho temblaba, como si estuviera esperando moverse. Como si contuviera algo. Sentí una presión en el pecho. No podía moverme, no podía respirar. La computadora se apagó. Y entonces la pared desapareció. Corrí por el almacén sin saber hacia dónde. Las luces parpadeaban, las cajas caían solas de los estantes. En un momento, sentí que corría sobre agua. El suelo estaba húmedo, pero no había filtraciones. Era como si el lugar estuviera mutando. Vi la puerta de carga. Estaba abierta. Corrí hacia ella, pero al salir, no llegué al estacionamiento. Llegué a otro pasillo, dentro del mismo almacén. Intenté regresar. Tomé otro camino. Volví a correr. Otra puerta, otra salida. Y cada vez volvía al mismo lugar. Una especie de bucle imposible, una trampa, hasta que me detuve. Ya no tenía sentido escapar. Me senté contra una pared, esperando que el tiempo pasara, que el turno terminara, pero nunca acabó. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Solo sé que cuando desperté, estaba en el estacionamiento, con el uniforme sucio, las manos cortadas, los zapatos empapados. Desde entonces no he vuelto a ese Walmart, pero a veces, al pasar cerca, veo la luz de la bodega encendida, aunque el lugar está cerrado por remodelación desde hace meses. Y juro que,
Si me quedo mirando demasiado tiempo, alcanzo a ver esa figura parada detrás del vidrio empañado, esperando que vuelva.